Doctor, bienvenido a su casa, Aurea. Gracias. Muchísimas gracias, Reader. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, Dios, por permitirme estar con ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, delito de omisión de asistencia familiar. Mi clase estará dividida en dos partes. La primera parte estará referido a los aspectos dogmáticos, teóricos, pero siempre, como en toda clase, haciendo los comentarios, dando las sugerencias, mencionando algunos tips de la experiencia en litigio penal, a efectos de que ésta sea enriquecedora para todos los participantes. El día de hoy no solamente vamos a hablar de temas dogmáticos, sino también de aspectos prácticos, qué hacer en un caso en concreto de omisión de asistencia familiar y cómo nosotros podemos participar en este tipo de procesos como abogados o como agraviados. Muy bien, con esa precisión damos inicio a nuestra clase. Por favor, me confirman si la lámina que estoy compartiendo se observa. Muchas gracias. Excelente, doctor. F5 nada más, iniciamos. Excelente, doctor. Gracias. Muy bien, entonces iniciamos nuestra sesión delito de omisión de asistencia familiar. En primer lugar, tendríamos que indicar lo siguiente, que este tipo de delitos hoy en día es uno de los delitos más comunes en el nuevo modelo procesal penal. Implica que el delito de omisión de asistencia familiar, conjuntamente con el delito de conducción en estado de ebriedad, van a ser los casos que en mayor medida se van a cometer en nuestro país. Es la mayor carga procesal que existe en el Poder Judicial hoy en día con este nuevo modelo procesal penal. El trámite de este proceso de omisión de asistencia familiar, de cierto modo, ha tenido un giro en el sentido de que hoy en día se va a hacer un proceso inmediato, que también voy a explicar en un momento de la ponencia para mencionar cuál es el trámite que debe seguirse en este proceso de omisión de asistencia familiar. Pero de manera general queremos mencionar que la gran carga a nivel nacional va a ser omisión de asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad y los delitos de violencia familiar. Esa es la carga más grande que existe en el Poder Judicial. Por eso la importancia de esta noche también de conocer y capacitarnos en este tipo de delitos como parte agraviada, que podemos representar tal vez a una persona que es agraviada, o también al investigado en este tipo de procesos. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos facilitar nosotros como abogados para que pueda solucionarse este caso cuando una persona se ve involucrada en este delito? Entonces, con esa precisión vamos a primero precisar respecto al tema de la definición de este delito. Este delito, de cierto modo, va a ser un delito de omisión propia, es decir, no es un delito porque quiso realizar la acción, sino en este caso se va a sancionar porque esta persona no quiere cumplir una obligación. Entonces, aquí la definición que podríamos mencionar es lo siguiente. En cuanto a la definición, el que omite cumplir una obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial. Previamente tendríamos que mencionar que para que se materialice este tipo penal de omisión de asistencia familiar, es requisito indispensable que exista una sentencia judicial. Una sentencia judicial no del ámbito penal, sino una sentencia judicial del ámbito civil, es decir, de otra materia distinta al ámbito penal. ¿Correcto? Entonces, la norma que va a establecer el procedimiento de este delito va a estar referido sobre todo al delito de omisión de asistencia familiar. En cuanto a las definiciones doctrinarias, pues, sobre todo, no vamos a hacer mucha precisión porque yo entiendo que este tema no es tan importante, pero sí podríamos mencionar de que uno de los requisitos para que exista este delito de omisión de asistencia familiar es que la persona se encuentre en la capacidad económica de prestar los alimentos al asistido, ¿correcto? Entonces, este delito de omisión de asistencia familiar sobre todo nace porque se vulneran obligaciones civiles que nacen a través de una sentencia civil. Es decir, cuando una persona tiene bajo su obligación un menor, sobre todo, en este caso vamos a centrarnos sobre todo omisión de asistencia familiar referido a menores, es decir, a menores de 18 años, incluso pueden ser personas mayores de 18 años que sigan, por ejemplo, estudios superiores satisfactorios. En esos casos los alimentos se extienden hasta los 28 años. Aquí en concreto vamos a mencionar en los ejemplos que vamos a indicar que se va a vulnerar las obligaciones civiles de quienes ponen en riesgo o ponen en peligro lo esencial respecto al tema de alimentos para que esta persona pueda desarrollarse. El tema de alimentos no solamente está referido al tema de
comida, sino también está referido al tema de vestido, de salud, de diversión, entre otros, ¿correcto? Entonces, en este tipo penal, para que pueda existir y pueda materializarse, tiene que haber una obligación civil, que tiene que tener, de cierto modo, un procedimiento que previamente debió haberse seguido ante el órgano jurisdiccional del ámbito civil. Los elementos objetivos de este tipo penal de omisión a la asistencia familiar van a ser lo siguiente. Primero, va a tener un sujeto activo, en este caso es el obligado, la persona que ha sido sentenciada en el ámbito civil y que tiene la obligación de prestar alimentos a una determinada persona. El sujeto pasivo va a ser este alimentista. Tiene que existir una resolución judicial que lo requiera el pago de alimentos. Claro está, estamos indicando de que previamente tiene que existir una sentencia, pero no basta que exista esta sentencia en el ámbito civil, sino que esta sentencia tiene que ejecutarse en el ámbito civil, es decir, tendrá que existir una liquidación previamente dejada de pagar, que no ha sido pagada en este caso por el obligado, y que ésta haya cumplido con un procedimiento de primero se haya presentado ante el órgano jurisdiccional del ámbito civil, que el juzgado lo haya acogido esta propuesta de la liquidación, le haya notificado en este caso al obligado, y el obligado, pese a tener conocimiento de esta liquidación, de esta pensión de alimentos, no cumple. En este caso no cumple porque, por X motivos, ¿no? En este caso en concreto se va a sancionar a la persona que no cumple porque no quiere cumplir, teniendo estas capacidades económicas. En caso de que esta persona no tenga las capacidades económicas, entonces podría haber una causa de justificación. Aquí uno de los elementos objetivos del tipo penal de omisión a asistencia familiar va a ser justamente la capacidad económica del sujeto activo. Si quisiéramos poner como un ejemplo, por ejemplo, Henry Coronado tiene un hijo menor de edad, y bueno, estoy trabajando, por ejemplo, ahora como taxista, y de pronto pues sufro un accidente, un choque que me imposibilita realizar esta labor. Entonces yo podría tener una causa de justificación para no cumplir esa obligación. Pero en este caso en concreto, de manera general, va a ocurrir de que este obligado, esta persona que tiene esta obligación de prestar alimentos, no lo va a hacer porque no desea. Por eso se dice que este delito es de omisión propia, ¿correcto? Otro elemento objetivo de este tipo penal es que se traduce en el incumplimiento de una obligación alimentaria fijada por una resolución judicial. He mencionado que para que se materialice este tipo penal, previamente tiene que materializarse en el ámbito civil. En el ámbito civil tiene que cumplir todo el procedimiento regular, es decir, que exista una sentencia civil, que establezca una obligación de alimentos, es decir, establezca un monto. Segundo, que exista una liquidación. Esta liquidación tiene que ser aprobada por el juzgado, notificada, en este caso al obligado, que este obligado tenga un conocimiento pleno de esa obligación, que no cumpla dentro de ese plazo que se va a otorgar, sobre todo bajo un requisito de apercibimiento. Esto también es importante tener en cuenta si nosotros vamos a hacer la defensa. Imagínense que hay una resolución que lo pone en conocimiento de la parte obligada de esta liquidación, pero no hay ese apercibimiento, ¿correcto? Entonces podemos cuestionar. Tiene que existir este apercibimiento y tiene que dar un plazo determinado para que pueda cumplir. El plazo es de 3 días, ¿correcto? De notificado para que pueda cumplir esta obligación jurisdiccional del ámbito civil. Ahora bien, entonces, los elementos objetivos del tipo penal son esas que acabo de mencionar, y en un delito que nosotros vamos a reconstruir, por ejemplo, si somos Ministerio Público, tenemos que tener en cuenta los elementos objetivos del tipo penal. En todo delito de persecución penal pública, desde mi punto de vista personal, para poder reconstruir en esta etapa denominada etapa de investigación, tenemos que enfocarnos a los elementos objetivos. Elementos objetivos implica reconstruir los requisitos del tipo penal. ¿Cuáles son los requisitos que me exige el tipo penal para yo reconstruir con los elementos de convicción y vincularlo a una persona? Por eso no hay que olvidar que la etapa más importante para el Ministerio Público viene a ser la etapa de investigación. Si en esta primera etapa de investigación, que viene a ser, por ejemplo, diligencias preliminares, en este caso de omisión de asistencia familiar, no tenemos suficientes elementos de convicción, no podremos hacer, pues, lo que se denomina proceso inmediato, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta de que Ministerio Público hace la búsqueda y obtención de elementos de convicción en la etapa de investigación, que puede ser diligencias preliminares, en este caso en concreto. El bien jurídico que se va a tutelar en este caso es la familia, y específicamente los deberes de tipo asistencial. Vuelvo a mencionar, el tema de alimentos no solamente implica comida,
no solamente es comida, es salud, es educación, es recreación para el desarrollo psicosocial de este menor. También en tema de alimentos, como seguramente otros ponentes ya lo mencionó en algún curso, los alimentos no solamente se extinguen a los 18 años, sino también esto puede prorrogarse hasta los 28 años, siempre y cuando este alimentista siga estudios superiores satisfactorios, que pueden ser técnicos o universitarios. Y para eso bastará tener pues un 11. No será necesario tener pues un 18, ser primer alumno, no, basta que yo siga estudios superiores satisfactorios, en este caso que pase pues con 11 o 12 para poder pedir, por ejemplo, alimentos a mi padre, a mi madre, hasta los 28 años. Imagínense que uno de ustedes está estudiando, está en la universidad o en el instituto y necesita apoyo y sus padres ya no le apoyan, podría plantear tema de alimentos, tener sentencia a nivel jurisdiccional y luego, si no cumplen esa obligación de alimentos, podrían denunciarlo, por ejemplo, por este delito de omisión de asistencia familiar. ¿Cuándo se va a configurar el delito de omisión de asistencia familiar? Se va a configurar con de cierto modo, cuando se va a dejar de cumplir con la obligación para realizar, ¿no? En este caso, vuelvo a mencionar, es un tipo penal de omisión propia. Es decir, es necesario que primero el obligado tenga conocimiento de esta obligación del ámbito civil y pese a tener esta capacidad económica, no quiera cumplir esta obligación. Entonces, aquí la persona, de cierto modo, realiza esta acción con dolo, no es con culpa, no es esta acción del obligado de prestar alimentos es una acción dolosa, no es una acción culposa. El delito de omisión a la asistencia familiar, entonces, constituye un delito de omisión propia, donde la norma señala que es un deber legal, ¿no? En este caso, toda persona que tiene una descendencia, una obligación con alguien, incluso el alimento no solamente es para los hijos, también el alimento puede ser para los padres, siempre y cuando lo requieran. Entonces, eso también hay que precisar, ¿no? Puede ser que nuestros padres, por ejemplo, no tengan las posibilidades económicas para autosolventarse para su subsistencia, puede demandarnos el tema de alimentos, ¿correcto? Entonces, con esa precisión, quiero indicar que el delito de omisión a asistencia familiar es un no querer cumplir, pese a tener pleno conocimiento de esa obligación. El tema de las preguntas lo vamos a absolver en la segunda parte y de ese modo tengamos una secuencia cuando yo voy a hacer algunas preguntas y no perdamos la dilación. Muy bien, entonces, uno de los requisitos para que pueda materializarse este tipo penal de omisión a la asistencia familiar es que la persona, el obligado, tenga la capacidad económica, porque eso lo exige el tipo penal, ¿no? La estructura típica del delito de omisión a asistencia familiar exige justamente que tenga la capacidad económica esta persona como obligado. Y también se encuentre pues en las posibilidades psicofísicas de cumplir. Estamos poniendo el ejemplo, yo soy un taxista, Henry Coronado, pero acabo de sufrir un accidente, es decir, alguien me ha chocado el vehículo, mi única labor es ser taxista y además estoy hospitalizado, ¿correcto? En ese punto, por ejemplo, en ese punto, yo podría tener una causa de justificación para no cumplir esa obligación. Claro, pues va a ser hasta el periodo que yo me recupere, entonces yo tendré que presentar al juzgado un escrito, en este caso, señalando que no tengo los ingresos económicos para cumplir esa obligación, ¿correcto? Pero tiene que ser oportuna, pues no es que ya pasó un año y yo le digo, señor juez, hace un año yo sufrí un accidente y acá están las fotos. No, pues esto tiene que ser inmediato, ¿no? Entonces, vuelvo a mencionar la posibilidad psicofísica del individuo para cumplir esta obligación también tiene que ser tenido en cuenta en este tipo de delitos. ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad en este tipo penal de omisión de asistencia familiar? Primero, que exista un escrito de demanda de alimentos. Este delito de demanda de alimentos se va a dar en el ámbito civil. Pues, normalmente se da en un juzgado de paz letrado, ¿correcto? Pero el tema de alimentos, también ustedes seguramente ya saben, de que puede establecerse a través de una conciliación, ¿correcto? Entonces, a través de una conciliación extrajudicial se puede establecer el tema de alimentos y luego ese acuerdo, cuando no se cumpla, se puede materializar ante el órgano jurisdiccional. Tengan en cuenta que el acuerdo extrajudicial que nosotros podríamos establecer tienen la calidad de una sentencia, ¿no? En caso de incumpla, me voy al órgano jurisdiccional y ejecuto ese extremo del acta. Muy bien. Luego tiene que haber, pues, un escrito de apersonamiento del demandado, así como
donde haya establecido su domicilio procesal y real, donde se ha efectuado las notificaciones. Luego tenemos que tener sobre todo la sentencia, en este caso la sentencia de alimentos y la resolución que le declara consentida, ¿no? Para que exista este delito de omisión a la asistencia familiar, es necesario que exista una sentencia judicial del ámbito civil, ¿correcto? O en su defecto, pues que ésta sea confirmada por la sala penal, sala civil superior. También otro de los requisitos indispensables para que exista este delito de omisión a la asistencia familiar es que debe existir la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, es decir, un monto determinado que no ha cumplido esta determinada persona pese a que el juzgado lo ha requerido formalmente, es decir, lo ha notificado por casilla electrónica, lo ha notificado por domicilio real, pero esta persona, pese a tener conocimiento de esta obligación, no quiere cumplir. Por eso este delito es doloso, ¿correcto? En la práctica, ¿cómo se realiza esto? Si nosotros estamos, por ejemplo, defendiendo a una determinada persona, que es la parte agraviada, en el ámbito civil nosotros tenemos que presentar la propuesta de la liquidación de pensión de alimentos. No es que el juzgado lo va a realizar. En la práctica lo que observamos es que esta es a instancia de parte, ¿no? El juzgado tiene tanta carga en el tema de alimentos que ellos no van a hacer el periodo de liquidación. Usted presenta el escrito diciendo, señor juez, que realicen la liquidación del periodo al periodo, téngalo por seguro que esto va a tomar más tiempo de lo debido, y lo correcto y lo que se hace en la práctica es que la parte en este caso demandante, va a presentar su propuesta de liquidación de pensiones, ¿correcto? Entonces, pensiones alimenticias devengadas. Esta propuesta que nosotros vamos a presentar, el juzgado lo va a convalidar. Tal vez nosotros hemos puesto un monto superior o un monto inferior, por eso en el juzgado lo que van a hacer, en este caso un juzgado de paz letrado, un juzgado de familia, sobre todo juzgado de paz letrado, donde se va a ventilar este tipo de situaciones, va a ser lo siguiente. El juzgado lo que va a hacer es correr traslado a un perito que trabaja sobre todo en el juzgado de familia para que verifique si existe o no esa pensión alimenticia devengada en el monto que nosotros estamos proponiendo. Si existe ese monto que hemos establecido en la hemos presentado, lo va a convalidar. Y una vez que lo va a convalidar, le va a correr traslado al obligado, en este caso al demandado, para que pueda cumplir la pensión de alimentos. Otro de los requisitos para que pueda proseguir la denuncia penal por omisión de asistencia familiar es que tiene que existir el apercibimiento. Si no existe el apercibimiento, no se puede remitir actuados para que se investigue a nivel del Ministerio Público por el delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, en esta notificación que va a hacer el juzgado de paz letrado, sobre todo, con esta liquidación al domicilio real o a la casilla electrónica del abogado, tiene que establecer la resolución bajo apercibimiento de remitir copias certificadas al Ministerio Público. En la práctica, ¿qué es lo que vamos a observar? Esto podríamos mencionar en el aspecto formal. En la práctica, lo que vamos a observar es que algunos juzgados van a notificar a este obligado, al demandado en el ámbito civil, sin este apercibimiento, ¿correcto? Entonces, si no existe este apercibimiento, no se puede remitir a la fiscalía. Es un requisito de procedibilidad. Ante ello, si hay alguna omisión, sobre todo si hay alguna omisión, lo que tiene que hacer la parte, en este caso que va a defender a la parte demandada, es que el juzgado establezca ese apercibimiento, ¿correcto? Este apercibimiento. Segundo punto importantísimo en este tema es que la notificación sea válida, es decir, tiene que ser notificado en el domicilio real o en el casilla electrónico, domicilio procesal establecido por el abogado defensor, en este caso del demandado. Si la notificación se realiza en un domicilio distinto, que no es el válido, no surtirá efectos este apercibimiento. Por eso, desde el ámbito penal, si nosotros somos abogados de estas personas que están incursas en este tipo de procesos, tenemos que tener muchísimo en cuenta estas partes en concreto. Sobre todo, vamos a ver, la liquidación, el monto, ¿es correcto o no con el periodo? Segundo, lo que tenemos que ver, si la notificación fue correctamente efectuada o no. Y tercero, ¿existe o no el apercibimiento en esa resolución para que pueda ser remitida al Ministerio Público? ¿Correcto? Entonces, hoy en día, por ejemplo, las notificaciones se están realizando pues por casilla electrónica u otros medios electrónicos. A nivel del Poder Judicial, la notificación electrónica surte efecto a partir del segundo día de
notificado, ¿correcto? Y aquí quiero precisar algo más antes de avanzar. La notificación al demandado en su domicilio real será el consignado en su documento nacional de identidad. Es decir, si usted es el obligado y ha establecido en su DNI un domicilio X, pongamos Tacna, y usted vive en Lima, le pueden notificar a Tacna, usted nunca se enteró, es válido la notificación porque usted está en la obligación de actualizar su domicilio real actual, ¿correcto? El juzgado le va a notificar al domicilio donde está establecido en el domicilio, en su ficha de, en este caso en su ficha de reniego, ¿correcto? Ahora bien, me dicen también por ahí, en cuanto a los extranjeros, ¿no? En este caso, el extranjero también tiene que ser debidamente notificado, incluso podemos notificarlo por consulado, ¿correcto? También podemos notificar por exhortos. Cuando una persona, sobre todo, va a verse involucrado en un delito, hay varias formas de que podemos notificar a esta persona. En el peor de los casos, por edicto, pues, ¿no? Por edicto puedo notificar para que tome conocimiento esta determinada persona. Ahora bien, entonces la resolución tiene que tener un apercibimiento claro y expreso de que en caso de que incumpla, será remitido los actuados al Ministerio Público. También es importante tener en cuenta los cargos de notificación. Normalmente en el ámbito civil, lo que ocurre en la práctica es que la notificación va a realizarse por lo menos 2 veces, ¿no? ¿Qué implica? Que van a ir los notificadores al domicilio, tal vez en la primera oportunidad no lo encuentran, tendrán que dejar constancia de que esas personas han concurrido ese día a notificar y no lo encontraron, ¿no? Para dejar una notificación por debajo de la puerta, previamente tiene que existir un preaviso, ¿correcto? Un preaviso que señale, sobre todo, que en una próxima va a concurrir a notificar ese acto, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello. Los defectos en la notificación puede conllevar a que no se materialice este tipo penal de omisión a asistencia familiar. Imagínense que no se notificó correctamente y este caso fue remitido a la Fiscalía. Nosotros como abogados podemos indicar que no se ha cumplido un requisito de procedibilidad y por tanto tendría que volver ese caso a nivel del órgano jurisdiccional del ámbito civil. Y si vuelve al ámbito del órgano jurisdiccional civil, yo como abogado podría plantear otras estrategias. Por ejemplo, ya tengo conocimiento de que hay un determinado monto que me están obligando. Pongamos 1,000 soles, ¿correcto? 3 meses que no pagué pensión de alimentos, bueno, por X motivos, y ahora mi abogado ha identificado un defecto en la notificación y por tanto ese caso que estaba por llegar a la Fiscalía, hago que regrese al Poder Judicial, al ámbito civil. En este caso lo que podría hacer es que hago un pago distinto, pero ya no pago 1,000 soles, entonces, ¿qué puedo hacer? Pago un monto menos, un monto menor. Pongamos que pago 500 y 500 queda como deuda. Si realizo ese tipo de actos, tendría que regresar nuevamente al órgano del ámbito civil para que nuevamente se haga la liquidación de las pensiones devengadas, ¿correcto? No, tiene que ser claro el monto por el cual se está remitiendo al órgano, en este caso al ámbito del Ministerio Público, ¿correcto? Si no tenemos claro ese monto, el fiscal lo que va a hacer, y sobre todo el juez en un determinado momento, en la etapa del órgano jurisdiccional, puede decir, este caso no está incurso en este tipo penal de delito de omisión a la asistencia familiar. Ahora bien, entonces en el delito de omisión a la asistencia familiar se debe comprobar que la conducta realizada, en este caso, se subsuma en el tipo penal, pues, ¿no? Debe verificarse la capacidad de pago, como he mencionado. En este delito no es que esta persona, por una culpa no deja de pagar esta pensión de alimentos. En este delito la persona, pese a tener pleno conocimiento de esa obligación, simplemente no quiere realizarlo. Por eso es un delito de omisión propia. Tiene que estar en esta posibilidad psicofísica de ejecutar este acto, es decir, de cumplir esa acción ordenada por el órgano jurisdiccional del ámbito civil. Entonces, el requerimiento se realiza a través de una resolución. El no cumplimiento del requerimiento y bajo apercibimiento, si es que está, sí es remitida al Ministerio Público. ¿Cuál es el procedimiento en la práctica que se tiene que hacer en todo caso para que sea remitido estos actuados a la Fiscalía? En la práctica, pese a que este señor no ha cumplido esta pensión de alimentos en el ámbito del órgano del ámbito civil,
lo que va a ocurrir es que el juzgado no va a ser el que va a remitir inmediatamente los actuados. En la práctica, lo que usted tiene que hacer, si es abogado de la parte demandada en ese ámbito, es que tiene que a realizar las gestiones, ¿no? Como por ejemplo, tendrá que recurrir usted al órgano del ámbito civil, en este caso al juzgado de paz letrado o el juzgado de familia donde se encuentre este caso que estamos comentando, para que saque y las copias, haga certificar y luego se remita a los actuados. Esa acción tiene que hacer el abogado en la práctica, cuando en realidad la norma indica que basta de que incumple esta obligación con este apercibimiento dentro del plazo otorgado, el órgano del ámbito civil debe remitir los actuados. En la práctica no ocurre eso, seguramente muchos me darán la razón. En la práctica tenemos que ir al juzgado, sacar las copias, pedir al juez de que remita los actuados, en este caso la sentencia, la liquidación, la notificación, los cargos de notificación, entre otros, con el oficio a la Fiscalía Provincial Corporativa. ¿Correcto? Entonces, con esa precisión. Si no existe esta capacidad psicofísica del individuo para cumplir la obligación, entonces existirá una causa de justificación. Para fundar la culpabilidad, entonces, en este tipo penal, no basta la decisión de la justicia civil, es decir, no basta la sentencia del órgano jurisdiccional civil de que establezca una obligación de alimentos, sino también exista, de cierto modo, el dolo en la comisión de este delito. Es decir, esta persona, estando en la capacidad psicofísica, no quiera cumplir esta obligación de alimentos. Ahora bien, para poder determinar un tema del monto, seguramente muchos aquí ya saben, también hay que ver pues las posibilidades económicas del obligado, ¿no? Si nosotros hemos obtenido una sentencia, por ejemplo, de alimentos con X monto, pongamos 500 soles, pero cuando yo obtuve 500 soles, Henry Coronado ganaba pues 2.000 soles, pero ahora que es nombrado fiscal gana pues, pongamos un ejemplo, 7.000 soles, ¿correcto? Entonces esa pensión de alimentos no es proporcional a ese monto. Entonces, lo que tenemos que hacer antes, si somos abogados de la parte agraviada, tenemos que ver pues la capacidad económica de esta persona y si tiene o no otras obligaciones con otros, ¿no? Entonces, podemos solicitar, por ejemplo, el incremento de la pensión de alimentos y una vez que logramos el incremento de la pensión de alimentos, podemos hacer este tema de la liquidación. Otra recomendación antes de pasar al tema netamente el análisis del tipo penal es la recomendación, si vamos a estar defendiendo en el ámbito civil, es que los devengados no sean montos pequeños, pues, no sean pues una mensualidad o 2 mensualidades. Tal vez lo recomendable podría ser entre 3 a 6 liquidaciones de vengada. Si bien el niño necesita inmediatamente, en este caso el alimentista necesita el dinero para poder satisfacer sus necesidades como es alimento, salud, deporte, diversión, entre otros, pero hacer una liquidación pequeña de 500 soles, de 300 soles, desde mi punto de vista no es práctico, porque lo que necesitamos es por lo menos tener una bolsa que pueda llevar a este obligado de que el juez, por ejemplo, o el fiscal en un primer momento le plantee principio de oportunidad y que el pago sea íntegro en una sola armada. Y si estamos ya a nivel judicial, del mismo modo el juez aprecie de que este monto necesita ser cancelado en su integridad, ¿no? Entonces, al declararse en este caso, si se declara nula porque no se ha notificado correctamente esta resolución del apercibimiento con la liquidación de pensión de alimentos, puede conllevarnos a que no se cumple este requisito de la procedibilidad. Ahora bien, entonces son presupuestos materiales vinculados a la realización del tipo, lo que estamos mencionando, ¿no? Al no existir un requerimiento de pago, entonces no puede existir o no puede materializarse este tipo penal denominada omisión de asistencia familiar. Para que exista entonces culpabilidad de esta persona, del obligado, tiene que existir de cierto modo el conocimiento de la antijuricidad. El conocimiento de la antijuricidad está referido sobre todo a que él tiene la obligación de cumplir y esa obligación está señalado por la norma y esta persona sabe que tiene una sentencia donde establece que tiene que pasar pensión de alimentos a su hijo, sin embargo esta persona no lo hace, ¿correcto? No lo hace teniendo pleno conocimiento. La antijuricidad tiene que ver con el conocimiento sobre todo del derecho, es decir, su acción es contraria a lo que la norma exige. La exigibilidad de la conducta, como hemos dicho, tiene que estar dentro de esta persona tiene que estar dentro de las facultades psicosociales de poder, psicofísicas sobre todo, de poder cumplir esta
obligación, ¿no? Y la imputabilidad es que no existe ninguna causa de justificación. ¿Puede haber causas de justificación? Claro que sí. Por ejemplo, en esta época de pandemia, ¿no? Pongamos un ejemplo. El obligado estaba laborando en una determinada empresa, una microempresa en este periodo de la pandemia, sin embargo, por esta coyuntura del COVID-19, pongamos un ejemplo, que la empresa pues tuvo que cerrar, liquidarse. De pronto esta persona perdió el trabajo, ya no tiene los ingresos económicos que tenía en determinado momento. Entonces, esa persona lo que tendría que hacer inmediatamente es presentar un escrito al juzgado, al ámbito civil, indicándose de que sus posibilidades económicas han disminuido, ¿correcto? Y de ese modo esa causa de justificación, de cierto modo, retrase por lo menos el tema de la obligación de pago de alimentos. Esto no implica que el obligado no pague, ¿correcto? Sí, el obligado tiene que pagar una pensión de alimentos, pero podemos hacer la reducción de la pensión de alimentos, podemos presentar una causa de justificación que pueda, de cierto modo, reducirnos esa obligación en determinado momento. Por eso, la persona que está en curso en este tipo de delitos tiene que asesorarse con un abogado, no solamente es no presentarse, no cumplir la obligación, tiene que asesorarse con alguien que conozca esta rama del derecho. Ahora bien, si estamos indicando, sobre todo si esta persona no está en las condiciones, en las posibilidades económicas, entonces podría haber una causa de justificación. En la práctica, ¿qué va a ocurrir? Lo que ocurre en la práctica es lo siguiente. Todo juez, todo fiscal entiende que toda persona en el país mínimamente gana 930 soles. Entonces, no, un abogado, una persona que es obligada no puede decir, señor fiscal, señor juez, yo no tengo ingresos económicos. Se entiende que toda persona, por más que labore como vendedor de X productos, debe tener un ingreso mínimo de 939 soles. A partir de ese monto de 939 soles, podemos establecer un tema de pensión de alimentos, ¿correcto? Su máximo será pues del 60% y su mínimo será un 25%, ¿correcto? Entonces, ese tema también de que en la práctica se observa, de que muchas personas dicen, no, yo no tengo trabajo, pues, ¿de qué voy a vivir? Entonces los magistrados, jueces y fiscales ya tienen preestablecido de que mínimamente una persona tiene que ganar 939 soles. Tendrá que laborar, por ejemplo, en cualquier actividad y ese porcentaje mínimo, por lo menos, tendrá que trasladarlo al alimentista. Ahora bien, en este tipo penal de omisión a asistencia familiar, de cierto modo, podemos tal vez en algunos casos, como abogados, invocar el tema de que hay un error vencible o invencible, ¿no? De cierto modo, en este caso de alimentos, va a ser difícil si nosotros como defensa invocamos el error invencible, ¿no? Va a ser un tema vencible que se puede atenuar, sí se puede atenuar, por ejemplo, por las condiciones personales, económicas en las que se encuentra nuestro patrocinado, ¿no? Como por ejemplo, ya mencioné, ha perdido el trabajo, ya no tiene ingreso inmediato económico, pero tiene la obligación de cumplir y para eso tendremos que hacer las acciones, por ejemplo, de reducir la pensión de alimentos. Pero si este señor que tenía una pensión de alimentos, por ejemplo, tenía un ingreso de 2.000 soles, la pensión de alimentos se determina del conjunto, del grupo, de todos los ingresos que pueda tener esta persona, no solamente de su ingreso como profesional, sino puede ser que tenga pues otros ingresos, por ejemplo, de alquiler de vehículos, alquiler de departamentos, entre otros. De todos sus ingresos se determina, ¿correcto? Entonces hay que tener bien en cuenta si estamos haciendo la defensa en el ámbito civil. Entonces, imagínense que esta persona cuando se hizo el proceso de demanda de alimentos tenía sus ingresos generales 2.000 soles. Henry Coronado tenía 2.000 soles de ingreso general, pero como ingresó a laborar a la institución pública, el Ministerio Público, ahora sus ingresos son 8.000 soles. Entonces yo puedo pedir en el transcurso del proceso un incremento de esa pensión de alimentos, porque las condiciones personales y económicas de ese señor se han incrementado. Y para eso hay que tener en cuenta, pues, hoy en día todos manejan redes, todo está en el internet. Y para eso el abogado tiene que buscar, pues todo se acredita con prueba. No solamente es el dicho, yo tendré que identificar, por ejemplo, en las redes sociales que este señor Henry Coronado para viajando al extranjero, mira, se va a Cancún, se va a Brasil, ahí está en la playa, está en la discoteca, ahí está con su carro nuevo, acaba de comprarse una casa nueva, un departamento, y la pensión de alimentos que está pasando es de 200 soles. Esos
medios de prueba tendré que yo acogerlo como abogado para pedir el incremento de la pensión de alimentos? Por ejemplo, ¿no? Porque para pedir esta liquidación y luego esto pase a nivel del Ministerio Público, necesitamos tener una buena bolsa desde mi punto de vista, no solamente tener, por ejemplo, una liquidación mínima de 200, 300, 500 soles, que podrían ser 2, 3 cuotas. Si bien ese monto no estamos diciendo es lo que debe ser, desde mi punto de vista, un niño no se va a satisfacer con ese monto. Entiendo que los gastos son mayores. Normalmente un niño, yo entiendo que gasta más de 1.000 soles mensuales. Yo entiendo que es así, porque el niño crece rápido, debe tener una buena educación, debe tener buen alimento, debe tener diversión, entre otros, para que su desarrollo sea integral. Entonces, yo no estoy mencionando que ese monto mínimo que estoy indicando de 200 o 500 soles es lo que debe ser, sino lo que estoy indicando es, como sugerencia, antes de hacer este tema de liquidación, si ven las condiciones personales y económicas que se ha incrementado de este señor obligado, hay que hacer el incremento de la pensión de alimentos. Entonces, la excepcionalidad de la prisión por deuda, sobre todo habría que mencionar, si bien el Tribunal Constitucional ya ha zanjado sobre este tema, solamente en esta materia, que viene a ser omisión de asistencia familiar, puede existir prisión, es decir, a una persona lo pueden enviar a un centro penitenciario si incumple la pensión de alimentos. Claro está, pues, de que en la práctica, ¿qué es lo que vamos a observar? Esta persona debe 2.000 soles, debe 3.000 soles, hasta 10.000, algunos hasta 15.000 soles, ¿correcto? Y cuando ya están en el ámbito penal, es decir, cuando ya están a nivel de la Fiscalía, a nivel del Poder Judicial, con la finalidad de que no ingresen a este centro penitenciario, sí encuentran la plata, sí traen la plata. Pero aquí hay que mencionar algo. Si usted quiere pedir pensión de alimentos y luego pase este caso a nivel del Ministerio Público, nosotros no podemos pedir de un periodo que no hemos demandado. Requisito previo es que exista la sentencia judicial. Entonces, si usted quiere garantizar, como quien dice, alimentos para su hijo o para su hija, lo primero que tiene que hacer es demandarlo. O sea, tal vez a usted le va a poner a un centro de conciliación, este señor no cumple, tendrá que presentarlo al órgano jurisdiccional para que se convalide ese acta. Pero si usted quiere garantizar a su hijo de que por lo menos cada mes tenga un determinado monto para su subsistencia, la recomendación es pida la pensión de alimentos ante un órgano jurisdiccional, ¿no? Y de ese modo podrá, si esta persona no paga, por ejemplo, 2, 3 años, habría que ver de que la acción penal no haya prescrito y podemos pedir la liquidación de la pensión de alimentos. Sobre el tema de la prisión por deudas, ya el Tribunal Constitucional ha señalado, si bien no hay prisión por deudas, pero hay una excepcionalidad en este tema de omisión de asistencia familiar, ¿no? Por eso en esta casación 131-2014, Arequipa, se menciona como precedente vinculante. Ahora bien, ¿cuándo va a prescribir el delito de omisión de asistencia familiar? El delito de omisión de asistencia familiar va a prescribir a los 4 años. Es decir, si pasó los 4 años y yo no he podido hacer de que ese caso pase a la fiscalía y luego se sancione, habré perdido la oportunidad de que se sancione a esa determinada persona. Entonces, el delito de omisión de asistencia familiar tiene una sanción no mayor a 3 años de pena privativa de libertad, y si nosotros hacemos la prescripción extraordinaria, se colige que pasados los 4 años operará la prescripción. Entonces, a partir de ese momento ya no habrá posibilidad de pedir de que se sancione esa conducta determinada. Si pasa este tema de la pensión, de la prescripción en el ámbito penal, esto no es óbice para no recurrir a otra vía, ¿correcto? Y aquí vendría la pregunta para los participantes. ¿Dónde yo recurro como abogado defensor de la parte agraviada para que se me entregue ese monto que no me entregó este obligado? ¿A qué ámbito, a qué rama del derecho voy a recurrir? ¿Alguien que quiera participar por la caja de comentarios? A ver, vamos a ver. ¿Dónde yo tendría que accionar? Si la acción penal ha prescrito sobre esa pensión sobre esa liquidación de pensión de alimentos. Muy bien, al ámbito civil. ¿Y qué tendría que plantear? ¿Qué tendría que plantear como abogado? Si ya no puedo accionar en el ámbito penal, ¿qué tipo de demanda? ¿Un demanda de indemnización o un demanda de obligación o de ejecución de sentencia?
¿Qué tiene que ser? A ver, ¿me ayudan por ahí? Si hay una liquidación de pensión de alimentos, esa liquidación lamentablemente pues no se ejecutó, no pasó al ámbito penal, es decir, no pasó al Ministerio Público, ya prescrito, ya no hay posibilidad de que el Estado le sancione a esa persona, pero existe ese monto. ¿Qué hago como abogado? A ver. Muy bien. Entonces, puedo ir al ámbito civil, ¿correcto? Ahí habrá una obligación de dar suma de dinero, tal vez por ese lado podríamos indicar, porque ya existe un determinado monto establecido por el juzgado, ¿no? O podría ser también lo que muchos ahí me están indicando, referido a ejecución de sentencia, ¿no? Referido a la ejecución de la sentencia del ámbito civil, ¿no? Pero la ejecución del ámbito, de la sentencia en el ámbito civil, yo entiendo que está referido al monto establecido. Aquí estamos cuestionando un determinado monto de la liquidación de pensión de alimentos que no se ha cumplido y que por eso el Estado ha perdido la posibilidad de sancionarlo. ¿Correcto? Entonces, los amigos civilistas seguramente van a establecer específicamente cuál de estas figuras es el que corresponde. Pero lo que sí estamos seguros es que tiene que irse al ámbito civil, a través de una demanda que podría ser de obligación dar suma de dinero o la ejecución de la sentencia, como dicen algunos de los amigos en esta sesión. Entonces, la vía es la vía civil, ¿correcto? Ya no sería la vía penal. Entonces, los requisitos para que concurra o se materialice este delito de omisión a la asistencia familiar, ya lo hemos mencionado, y tienen que tener en cuenta tanto la parte que va a demandar, o en esta parte la parte que es la parte agraviada, como los abogados que van a defender. Si vamos a ser abogados que vamos a defender en esta parte, tener en cuenta que sobre todo, desde mi punto de vista, dos cosas, ¿no? Que la notificación se haya efectuado correctamente y dos, que exista el apercibimiento. Si nosotros todavía estamos en ese proceso que estamos defendiendo, porque este caso nace de una defensa del ámbito civil, luego pasa al ámbito penal, lo que podemos hacer también es que si mi patrocinado no tiene posibilidades económicas para pagar por el monto íntegro, podemos hacer el pago parcial, ¿correcto? Este pago parcial será para retrasar de cierto modo que se remita los actuados a la fiscalía, ¿correcto? Entonces, si el obligado debe 1.000 soles y pago 500, 300 soles, estoy haciendo de que nuevamente se haga la liquidación. Y la liquidación, para que se realice mínimamente, va a ser entre 1 mes a 3 meses. Mínimamente. Seguramente me van a confirmar algunos de los colegas que están en esta sesión. En algunos juzgados del ámbito civil incluso será más, pero estamos poniendo como ejemplo, mínimamente cuando yo haga esta acción dilatoria, mal, pero eso ocurre en la práctica, va a tomarse un tiempo de mínimamente de 1 mes a 3 meses. Estos requisitos de procedibilidad lo van a encontrar en esta casación 1977-2019 Lima Norte, y ahí la Corte Suprema precisa cuáles son pues los requisitos que se tiene que cumplir previo a que pase al ámbito penal. En este delito de omisión de asistencia familiar, de cierto modo, como hemos mencionado al inicio, no es una acción culposa. En este caso estamos ante un delito doloso. El obligado, en este caso, el imputado en el ámbito penal, va a incumplir la obligación con pleno conocimiento de no querer cumplir con la obligación. Ahora bien, si estamos, por ejemplo, ya en el ámbito penal, ya se ha iniciado la investigación a nivel fiscalía y queremos cuestionar, pongamos un ejemplo, que a Henry Coronado le han pasado ya con todos estos requisitos que he mencionado a nivel fiscalía por el delito de omisión de asistencia familiar, y observamos pues como abogados que nos hemos capacitado de que la notificación tiene un problema, ¿correcto? La notificación que se realizó a mi patrocinado en el ámbito civil tiene un problema, se la ha notificado en un domicilio distinto, pongamos a su domicilio señalado en la ficha de RENIEC. ¿Qué acción tendría que yo realizar como abogado defensor en el ámbito penal? A ver, quiero ver sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué acción en concreto usted tendría que realizar si ya está el caso a nivel fiscalía y observa de que hay un defecto en la notificación en el ámbito civil? ¿Qué acción plantearía usted? A ver, vamos a ver la caja de comentarios.
Correcto, ¿no? Nulidad, ¿correcto? Nulidad. Ese requisito no es subsanable. Correcto, estoy mencionando, es un requisito de procedibilidad. Es decir, si no concurre ese requisito, no debe estar ventilándose este caso en el ámbito penal. Eso está para el ámbito civil, y si vuelvo al ámbito civil, yo lo soluciono de otro modo. Incluso puedo solucionar ¿de qué modo? Puedo reunirme pues con la agraviada, llegar a un acuerdo, hago un acta de conciliación extrajudicial, lo presento al juzgado y lo convalido. ¿Listo? No obligación, ¿correcto? Entonces, en el ámbito civil, como es un ámbito privado, existe la posibilidad de poder solucionar este problema de distintos modos o formas, ¿correcto? Pero en el ámbito penal, una vez que está iniciado la acción penal, para que pueda archivarse, solamente hay pocos supuestos. Uno de los supuestos será, por ejemplo, la aplicación del principio de oportunidad. Una de las salidas que viene y debería aplicarse en su gran medida es la salida del principio de oportunidad, ¿correcto? Esto implica que cuando una persona sea imputada por primera vez, no sea reincidente por este delito de omisión de asistencia familiar, puede solicitar al fiscal acogerse al principio de oportunidad, o el mismo fiscal puede convocar a esta persona para que pueda acogerse a esta salida. Pero aquí va mi comentario sobre este punto en concreto. El tema del principio de oportunidad puede aplicarse tanto en etapa de diligencias preliminares, en la preparatoria y en la etapa intermedia. 3 momentos que se puede aplicar principio de oportunidad. No solamente estoy haciendo mención para el tema de omisión de asistencia familiar, sino también estoy mencionando para todos los delitos menores, sobre todo de 4 años, que son delitos de bagatela. Entonces, comentario personal sobre el delito de omisión de asistencia familiar vinculado a principio de oportunidad. Desde mi punto de vista personal, a nivel fiscalía, el principio de oportunidad debe ser de aplicación en una sola cuota. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esta persona que está en curso, en este caso, en este delito de omisión de asistencia familiar, está en curso por una acción dolosa, es decir, por una acción que, teniendo pleno conocimiento de su obligación, no lo quiso realizar. O sea, no quiso cumplir la obligación, no quiso pasar la pensión de alimentos. Entonces, si bien el reglamento de aplicación del principio de oportunidad menciona que se puede prorrogar hasta 9 meses el pago de la pensión de alimentos, digamos en cuotas, yo no comparto esa opinión o ese criterio del reglamento por una opinión personal. El alimentista necesita el dinero para poder subsistir, para tener un desarrollo pleno. El autor o el imputado ha cometido el delito de forma dolosa. Entonces, opinión personal, yo considero que si una persona quiere solucionar su problema a nivel del Ministerio Público con un principio de oportunidad por este tema denominado omisión de asistencia familiar, debería cumplir el íntegro de la reparación civil más la indemnización en un solo acto, por una sola razón, para que no exista, primero, carga procesal en el Ministerio Público. Segundo, que se satisfaga la obligación en su integridad. Cuando el obligado cumpla en su integridad en una sola armada, de cierto modo podríamos resarcirlo, este daño ocasionado por un determinado periodo. Pero si le vamos a dar un periodo de 3 meses, 6 meses, o como cómodas cuotas del banco, desde mi punto de vista no le estamos dando un mensaje claro a este tipo de personas que están involucradas en este tipo de delitos. Por eso, opinión personal, los fiscales que ven sobre todo este tipo de delitos deben convocar este tipo de acuerdos, como principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, los fines de mes. Es decir, cada fin de mes, del 25 al 30, debería haber unas mini audiencias en el despacho fiscal donde solamente se solucionen ese tipo de problemas. Y el pago debe ser, desde mi opinión personal, en una sola armada. Es decir, con el principio de oportunidad, lo que va a ocurrir es que no va a haber un antecedente penal. Pero si esta persona más adelante prosigue, yo como fiscal hago proceso inmediato, es decir, comunico ya al juez y luego va a llegar a nivel de juicio,
el resultado va a ser de que va a tener antecedentes penales. Y estos antecedentes penales puede perjudicarle a esta persona para su trabajo, para su desarrollo personal, profesional. Entonces, una forma de poder llegar a este consenso, desde mi punto de vista personal, es que la Armada, el pago de la Armada, debe ser en una sola cuota. La persona tendrá que conseguir, pues, el dinero para que de este modo pueda cumplir la obligación en una sola Armada si quiere eximirse de una responsabilidad penal. Opinión personal. Puede haber otras opiniones que digan, no, hay que establecer unas cuotas de que puede ser hasta 9 meses, pero opinión personal no comparto ello, porque en el despacho fiscal también se va a generar carga. Si yo tengo 50 casos de principio de oportunidad de omisión de asistencia familiar y otorgo plazo de 3, 6 meses, imagínense que los próximos 6 meses voy a tener que estar detrás de ese caso. En cambio, si yo finalizo este caso con una sola audiencia, mi carga procesal habrá desaparecido. Muy bien, con esa precisión continuamos sobre este tema que nos convoca. Está determinado que puede ser hasta 9 meses, no es que la ley, el reglamento me dice que debe ser en 9 meses. Hay que interpretar claramente ese reglamento. El reglamento dice puede ser pagado hasta 9 meses, ¿correcto? Esto no, entonces si yo interpreto literalmente, puedo decir que puedo hacer que sea pagado en una sola Armada. Claro está. Entonces, es criterio personal, mi opinión personal, puede haber otros criterios, pero desde mi punto de vista, para el tema de satisfacer esta obligación ante este obligado, este señor pues 3 años no pagó la pensión de alimentos y quiere que le dé cómodas cuotas de 3 años más para que pueda cumplir esos 3.000 soles, no se pase, pues, ¿no? Este menor necesita satisfacer esa obligación. Entonces, yo, opinión personal, creo que debe ser pagado en una cuota. Y para eso hay que convocar previamente, pues, ¿no? Hay que convocar al obligado, en este caso al denunciado, a su abogado, decir, mira, doctor, en mi despacho el criterio que se maneja es esto. Si usted quiere que se archive este caso, una sola cuota, tal día la audiencia, usted traiga la plata, se ponen de acuerdo y el caso nos abstenemos. La abstención del ejercicio de la acción penal sobre este delito de omisión de asistencia familiar es facultativo del Ministerio Público. Muy bien, vamos. Si el obligado no tiene, no tiene las posibilidades económicas que ya he mencionado, tiene que comunicarlo, pues, ¿a quién? Al juzgado civil para poder reducir la pensión de alimentos. Eso tiene que hacerlo, ¿correcto? En el ámbito penal ya no va a poder justificar de otro modo. Vamos, entonces, para que exista omisión de asistencia familiar, tiene que existir también otro requisito. Este requisito está referido a la relación de parentesco consanguíneo del imputado con el agraviado. ¿Qué pasaría en este supuesto? Imagínense que alguien, una dama de por ahí, me dice, ha consignado en la partida de nacimiento de una menor que yo soy el padre. Henry Coronado es el padre y acaba de demandarme y hay una sentencia y yo recién me entero, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo mi DNI de Tacna, ¿no? Está registrado en Tacna mi documento nacional y ahora yo vivo en Lima. Imagínense que la demanda llegó a Tacna, yo no contesté, el plazo venció, ahora existe sentencia, sentencia civil, y como no cumplí, hicieron la liquidación y hay un monto determinado. Pero esta persona que me ha demandado, yo no conozco, pues nunca tuve, ni lo conozco, de ningún lugar lo conozco, pero me ha demandado por pensión de alimentos. Ahora, si ese caso pasara y está ya en el ámbito penal, yo como abogado de este señor Henry Coronado, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Alguien me puede dar alguna sugerencia? Porque luego daré un comentario sobre este punto. En ese supuesto, a ver, voy a ver la caja de comentarios, ¿qué tendría que hacer el abogado si nunca reconoció al menor? Es decir, yo no firmé el acta de nacimiento. A mí me demandaron, yo recién me entero con una denuncia penal de que hay una pensión de alimentos que dice que yo soy el obligado. Muy bien, en el ámbito penal, primero, ¿yo podría hacer algo en el ámbito penal? ¿Podría plantear una cuestión previa? ¿Podría solicitar la nulidad de esa resolución judicial? ¿O qué tendría que yo hacer? A ver, voy a ver. ¿Qué dicen? En estos casos se debe de fraccionar, dicen. Luis, pero el ADN yo voy a hacer en el ámbito penal, no.
El ADN yo tengo que hacer en el ámbito civil. En este caso, lo que tendría que hacer desde mi punto de vista personal es tal vez acoger en el ámbito penal, pero luego plantear qué en el ámbito civil. En el ámbito civil, ¿qué tengo que plantear? A ver, ¿qué tengo que plantear en el ámbito civil? Impugnación de paternidad. Claro, imagínense, ya he sancionado en el ámbito penal. Muy bien, está bien, me han sancionado, pero yo voy a impugnar la paternidad de este menor. En el ámbito civil, voy a lograr de que efectivamente no soy el padre, pues. Y una vez que logre que no soy el padre, ¿qué es lo que voy a hacer? Podré querellarlo a esta persona, ¿correcto? Y en el ámbito penal podría hacer anular esa sanción que se me ha impuesto, ¿correcto? Que se me ha impuesto. Entonces, en el ámbito penal no voy a plantear, pues, que me den principio, pues, que me den cuestión previa, primero el ADN, no, no. El fiscal no va a ordenar la realización del ADN. El ADN se realiza en otra rama del derecho, que viene a ser el ámbito civil, no en el ámbito penal. En el ámbito penal vamos a hacer ADN para identificar al presunto autor del delito. Por ejemplo, estamos en un delito de violación sexual de menor de edad. En esos casos sí será necesario, por ejemplo, a realizar una prueba de ADN, ¿no? O cuando hay violación sexual de mayor de edad, entre otros, ¿correcto? En donde sea necesario, con este conocimiento científico, vincular quién es el autor de ese delito, ¿correcto? En esos casos sí será necesario realizar este tipo de prueba que estamos mencionando. Entonces, lo que tenemos que cuestionar es en el ámbito civil, pero con esa precisión, ¿correcto? Alguien está en este supuesto y sabe cómo hacerlo. Voy a decir, señor fiscal, cuestión previa, ADN, no, no, improcedente ese pedido, porque no es el ámbito donde debe ventilarse ese punto. Entonces, usted puede salir con un tema de oportunidad y en el peor de los casos, que no le acepta pues, el fiscal el principio de oportunidad, porque ese fiscal era tu enemigo en el colegio, era tu rival en la universidad y ahora dice, ajá, justivo para el fiscal, no es obligatorio. Si él quiere, lo puede hacer, si no quiere, no. Imagínense que llega a nivel judicial, a nivel judicial. Ya se estableció el proceso inmediato, nivel de juicio oral, y la prueba está, pues, existe la sentencia, existe la liquidación, existe la notificación, existe el apercibimiento que hemos mencionado. ¿Yo qué tengo que hacer? Reconocer, pues no queda de otra, ¿correcto? Reconocer esa obligación, pero luego, como he mencionado, tal vez me sancionen, me pongan una sentencia. Muy bien, tengo un ámbito civil, con esa precisión que ya hemos mencionado. Vamos a continuar. Por otro lado, esto de Doctor, su audio, disculpe. No, no se le puede, no se le escucha bien. escuchan. A ver, Entrecortado, doctor. ¿se observa? Sí se le escucha ahora, pero la diapositiva todavía está cargando. Si no, doctor, me puede compartir su diapositiva, inmediatamente yo comparto. Ya. Vamos a pasar. Vamos a hacer una pausa pequeñita para pasarle a Reader el material. A ver, me confirma Reader, acabo de enviarte, pero voy a compartir si es que se puede, normal, no sé qué pasó. A ver. Recién me acaba de llegar, ahorita lo voy a abrir.
Voy a compartir, a ver, voy a intentar nuevamente. A ver. ¿Se observa? A ver, ¿me confirman? Sí, doctor. Muy bien, entonces continuamos. Este delito de omisión a asistencia familiar, si hay algún desperfecto, me lo hacen saber, por favor, para no estar haciendo un monólogo Correcto, doctor. y también podamos interactuar. Entonces, estábamos mencionando, este delito es de comisión instantánea. Esta se va a materializar en el momento mismo que este sujeto activo, en este caso la persona obligada, no cumpla esta obligación, pese a tener pleno conocimiento de que debe efectuarlo, ¿correcto? Entonces, este delito no es que se va a materializar cuando no voy a entregar o cuando me van a comunicar a nivel fiscalía. No, en eso no. Se va a materializar cuando yo no cumpla este requerimiento efectuado por el juzgado del ámbito civil. Ahora bien, si yo no cumplo esta pensión de alimentos que me ha requerido el juzgado, digamos, hay varias liquidaciones, liquidación 1, liquidación 2, liquidación 3, porque eso es lo que pasa en la práctica en este delito. El obligado no cumple todo íntegro su obligación, sino va cumpliendo, por ejemplo, del año pasado recién y de este año todavía debe y hay nuevas pensiones. Esto va a hacer de que el delito sea continuado, ¿correcto? Si hay esa secuencia de varias liquidaciones, es un delito continuo. Doctor, su audio. Si no, yo comparto, doctor, porque creo que la misma diapositiva lo está haciendo que se quede. A ver, a ver, a ver. ¿Pero me escuchas, Reader? ¿Me escuchan? Sí, pero se le va yendo el audio. Es por la misma PPT, a ver, doctor. Ya, tal vez, tal vez. A ver, en todo caso, tú lo vas compartiendo. Ya vamos a hacer eso. Yo voy a salir de acá. Ya. Ya, muy bien. Estábamos en el delito, más adelante, Reader, más adelante. Más, 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 más. Siguiente. Ahí estábamos, antes. Muy bien, ahí estamos. Entonces, estábamos mencionando de que las liquidaciones que nosotros podríamos plantear, por ejemplo, liquidación del año 2019, 2020 y estamos en el 2022, esas liquidaciones en conjunto van a ser delito continuado, ¿correcto? No va a ser que por cada liquidación planteada un delito, ¿correcto? Es delito continuado en conjunto, ¿correcto? Entonces, ese tema hay que tener en cuenta, sobre todo en este delito de omisión de asistencia familiar. Claro está que para que exista esta preliquidación o liquidación por periodos, tendrá que sacar pues el juzgado, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Entonces, la circunstancia calificada de la reincidencia va a ser que va a ocasionar una pena más grave, ¿no? En este caso. Pero la clave aquí, si nosotros vamos a defender a una determinada persona, es que no adeude varias liquidaciones de un determinado periodo, ¿no? La idea es que tenga, en suma, poca obligación que cumplir, ¿no? Porque también cuando lleguemos al ámbito penal, ya estemos en la fiscalía o en el órgano jurisdiccional, el juez va a ver ese tipo de obligación dejada de realizar. Entonces va a decir, pues bueno, es una obligación de 6 meses, bueno, no es tan gravosa o podemos considerarlo, pero si vemos pues de 2 años, de 3 años, también el magistrado va a tomar en cuenta que esa obligación es una acción continuada, dolosa, y que esta persona, pese a tener pleno conocimiento de que debe cumplir la obligación, no está realizando, ¿no? Vuelvo a mencionar, a nivel del Poder Judicial y la Fiscalía ya tenemos ese criterio, seguramente nadie les va a decir, cuando usted va a demandar pensión de alimentos, ningún juez hoy en día le va a poner una pensión de alimentos menos a 250 o 300, porque entiende que todos ganamos mínimamente 939 soles, ¿correcto? Mínimamente. Entonces el juez va a decir, entonces, ¿con qué sobrevive el menor? ¿No? Entonces,
Ya en la práctica, los jueces tienen como criterio de que una persona cuando no tenga ningún trabajo, ningún ingreso mínimamente, debe ganar 930 nuevos soles. Y de ahí la pensión lo van a poner mínimamente 250 a 300 soles. Mínimamente. Siguiente lámina. Entonces, ¿cuál es el requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal? Que se cumpla lo que ya hemos mencionado, ¿no? Sentencia del ámbito civil, la liquidación de las obligaciones devengadas, la notificación con apercibimiento, que esta persona no haya cumplido dentro de ese plazo de 3 días, la notificación sea válida y que sea remitida por el órgano competente, el juzgado civil, al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. Sobre este tema, en el ámbito penal, una vez que ingresa esta noticia criminal del juzgado de paz letrado, sobre todo a la fiscalía, lo que va a aperturarse es diligencias preliminares y luego proceso inmediato. Ahora, sobre el tema del proceso inmediato. Aquí, sobre todo, si vamos a hacer diligencias preliminares, vamos a hacer, pues, actos urgentes inaplazables. En este proceso de omisión de asistencia familiar, no podemos formalizar investigación preparatoria. Aquí la ley nos indica, artículo 466, si no me equivoco, se tiene que hacer proceso inmediato. O sea, pasa a un proceso de simplificación procesal. Si nosotros queremos hacer un tema de formalización de investigación preparatoria, tenemos que justificar. Si no mal recuerdo, hay un acuerdo plenario, el 2/2016, creo que si no me equivoco, donde nos obliga de que este tipo de procesos de omisión de asistencia familiar se tiene que realizar a través del proceso inmediato. Siguiente lámina. Luego lo vamos a absolver las dudas. Luego, por favor, no se vayan. Estamos todavía en la exposición y luego vamos a absolver las preguntas. ¿A quiénes se puede demandar? ¿Cómo se puede demandar? ¿Cómo podemos solucionar este problema? ¿Qué pasa si demuestro que el menor no es mi hijo y fue sentenciado? ¿No? Ya hemos dicho, ya hemos dado la respuesta, ¿no? En este caso tenemos que accionar en la vía civil, ¿no? En la vía civil, no en el ámbito penal. Siguiente lámina. ¿Qué tiene que plantear el abogado? Ya hemos dicho también, siguiente lámina, ya seguramente han tomado nota. Hay que demandar la nulidad del acto jurídico. Pero la nulidad del acto jurídico, ¿de qué? Pues una vez que hemos hecho impugnación de la paternidad en el ámbito civil, ¿qué tenemos que plantear? Nulidad del acto jurídico, ¿de qué? Del reconocimiento de la paternidad de la partida de nacimiento. Esto, para que se borre, pues, del asiento que se ha sentado donde yo soy Henry Coronado, el padre de ese menor que nunca he tenido contacto con su madre. Por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es la vía. Siguiente. En el ámbito penal, ¿qué tiene que plantear el abogado defensor? Desde mi punto de vista, salidas alternativas, ¿no? No podría plantear una cuestión previa porque esto no se va a debatir sobre una cuestión previa porque es un tema de fondo, ¿correcto? Es un tema de fondo. Si me están diciendo Henry Coronado no ha cumplido con su obligación, yo te tengo que hacer, y he mencionado, salidas alternativas para que sea menos perjudicado mi patrocinado y una vez que exista esto, plantear en el ámbito civil el tema de la demanda que corresponda. Impugnación de paternidad y luego nulidad de la partida de nacimiento. Siguiente. A ver, ¿alguien tiene un código? Artículo 441.1. A ver, ¿qué dice? ¿Alguien puede dar lectura? A ver. Artículo 441, ¿qué dice? Agustín, ¿está activo su audio? A ver, que nos dé lectura, por favor. Activar su audio, doctor Agustín, le estoy dando pase. Hola, buenas noches, profesor. Ahora sí. Sí, buenas noches, doctor. Adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias. 441, ¿no? Sí. Eh, La revisión de la sentencia, ¿no? ¿Faltas contra la persona? No. El Código Procesal Penal, doctor. 441. Ok. 441. 46, 43, 41.
Cuando en la diligencia preliminar, en diligencias preliminares se trate de identificar personas naturales y jurídicas, así como bienes y actividades propias de la criminalidad organizada. No, doctor, ¿en qué norma está? En el Código Procesal Penal 441. A ver, ¿alguien? 441, contenido de la demanda. Yo, doctor. Artículo 441, contenido de la demanda. La demanda de revisión será presentada ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Debe contener los siguientes. Ya, muy bien, hasta ahí. Estamos diciendo que ya existe una sentencia firme, ¿correcto? Una sentencia firme que me obliga, pues, a mí, que yo soy el padre de ese menor que nunca tuve contacto sexual con su madre, ¿no? Ese es el ejemplo que hemos puesto. Pero hay una situación que hace variar esa sentencia. ¿Cuál es esa situación que hace variar esa sentencia? El resultado de la demanda de impugnación de paternidad, por ejemplo. El ADN que dé como resultado que yo no soy el padre. Ante eso, ¿qué tengo que plantear? Justamente un tema de revisión de la sentencia, pues, ¿no? Entonces, a eso me refería con ese tema que hace mención el 441. Vamos, siguiente, por favor. ¿Correcto? Bueno, señalado esta parte, vamos a indicar, bueno, a ver cómo vamos con el tiempo, Reader. Sí, todavía, ¿no? Sí, doctor. Tómese Ya. el tiempo que usted guste. Sí. No hay problema. Muy bien, ya no hay problema. Muy bien. Señalado esto, entonces, en este delito de omisión de asistencia familiar vamos a tener en concreto lo siguiente. Una persona que va a ser sujeto activo, que va a ser el obligado. ¿Quién va a ser el obligado? La persona que no ha cumplido voluntariamente con realizar el pago de pensión de alimentos en el ámbito civil. El sujeto pasivo va a ser el beneficiado. En este caso, ¿quién va a ser? El menor, que puede estar representado por su madre, ¿correcto? En este delito de omisión de asistencia familiar hay posibilidad de que esta persona que incumplió esta obligación pueda salir con salidas alternativas. ¿En qué etapas? Primero, en diligencias preliminares. Acaba de ingresar el oficio del juzgado civil por mesa de partes a la fiscalía. Yo como imputado puedo someterme a un principio de oportunidad ya con las precisiones que les he mencionado. Segundo, puedo someterme a una terminación anticipada en la etapa, en este caso, en la etapa, incluso, en este caso sería en proceso inmediato, porque no hay formalización de investigación preparatoria. En este caso ya nos exige directamente del tema de que se incoe proceso inmediato. Y tercero, incluso cuando hay requerimiento acusatorio, en etapa intermedia se puede plantear el tema del principio de oportunidad. Ahora bien, en estos delitos de omisión de asistencia familiar, de cierto modo, lo que vamos a observar es que muchas personas, nosotros que somos abogados, a veces contribuimos de que el proceso no se solucione inmediatamente. Es un problema que también tenemos que tener en cuenta desde nuestro ámbito. Muchos abogados no quieren que se solucione en una sola audiencia, por ejemplo, a nivel fiscalía con la aplicación del principio de oportunidad, porque consideran que sus honorarios tendrían que finalizar por una diligencia. Creo que ese criterio debemos desterrarlo. Más que ello, tenemos que buscar de que el problema se solucione, en este caso un problema referido al tema de alimentos del menor. Sobre este tema de omisión de asistencia familiar, también existe un tema conforme a este decreto legislativo 1300, el tema de la conversión de las penas privativas de la libertad, ¿no? Cuando una persona ha sido sentenciada por omisión de asistencia familiar, pongamos 2 años, y esta persona ingresó al penal, correcto, ingresó al penal, si ha incumplido una regla de conducta, imaginemos, el juez ha puesto a una persona una sentencia por omisión de asistencia familiar 2 años, pongamos, con reglas de conducta. Por ejemplo, pagar la reparación civil cada 30 días, 500 soles, pero esta persona no paga. En ese supuesto, por ejemplo, esta persona puede ser internado en un centro penitenciario para que cumpla el íntegro de la pena que corresponde. No es el que le resta. Imagínense que se estableció una pena suspendida de 2 años, este señor estuvo cumpliendo 1 año y medio y le faltaba medio año y solamente por medio año va a ir a la cárcel. No, va a cumplir el íntegro de la pena. Ahora bien, en este tema de la
conversión de penas privativas de libertad con penas alternativas, en este decreto legislativo 1300, se ha establecido lo siguiente, ¿no? Que condenados que hayan sido sentenciados a penas privativas de libertad no mayor a 6 años, pueden ser convertidos en cuanto a su pena, sobre todo a prestación de servicios, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en concreto. Siguiente lámina. A ver, Reader. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, uno de los requisitos para el procedimiento de conversión de penas es que esto puede ser de oficio o a pedido de parte, ¿no? La regla general es haber sido condenado a pena privativa de libertad no mayor de 4 años y encontrarse en el régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario, ¿no? Y el otro, haber sido condenado con pena privativa de libertad no mayor a 6 años y encontrarse en etapa mínima de seguridad del régimen ordinario. Lo que quiero indicar con esto es lo siguiente. Desde mi punto de vista, para que no exista este tipo de delitos de omisión de asistencia familiar, los magistrados tenemos que dar un mensaje claro a la sociedad. En concreto, a este tipo de personas que cometen este delito. Y para eso tendría que haber, desde mi punto de vista, una sentencia con finalidades de prevención general. Esto implica que, por ejemplo, un juzgado X, por un delito de omisión de asistencia familiar, establezca una pena efectiva a una determinada persona. Y no le establezca, pues, pena suspendida, porque de cierto modo, si nosotros establecemos solamente penas suspendidas, esto no es un buen mensaje a la sociedad. Si establecemos una pena efectiva, por ejemplo, en este caso de omisión de asistencia familiar, 1 año de pena efectiva, téngalo por seguro que los demás obligados, es decir, este tipo de personas que teniendo pleno conocimiento de su obligación, van a ponerse a derecho. La prevención general está referido a que la sociedad no realice ese tipo de actos ilícitos. Por otro lado, si nosotros imponemos pena efectiva a esta persona por 1 año, también vamos a dar una prevención especial a esta persona. ¿Qué quiere decir? Que en la próxima este señor ya no va a incumplir esta obligación, va a cumplir esta obligación con su obligado, que en este caso podría ser su hijo, su hija, su padre, incluso puede haber pensión de alimentos para padres, ¿no? Es lo que hemos indicado al inicio. Entonces, el mensaje aquí tiene que ser, desde mi punto de vista, en este delito de omisión de asistencia familiar, un mensaje claro desde el juzgador, No vamos a meter a todo el mundo preso, pero tenemos que dar un mensaje a la sociedad. Y ese mensaje, desde mi punto de vista, también está referido a los fiscales con los criterios que ya mencioné, de que, por ejemplo, el pago de la reparación civil o de estas cuotas que ha adeudado sea en un solo acto. Si nosotros vamos a dar esas facilidades, le estamos dando un mensaje negativo a la sociedad desde mi punto de vista. Él va a decir, ese fiscal me va a dar unas cómodas cuotas como de Carsa, del banco para poder pagar en 6 meses. Pero si yo establezco como prevención general que en ese despacho se establece una sola cuota para el pago de la reparación civil, ténganlo por seguro que otros investigados que ingresen a ese despacho con esa situación van a tener ya un mensaje claro de que no deben cometer ese tipo de actos ilícitos. Opinión personal. Siguiente, por favor. De que cómo pueden cumplir la obligación si son sentenciados. Tienen que trabajar dentro del penal, pues. En el penal pueden trabajar, incluso el trabajo dentro del penal sirve para su rehabilitación, es decir, cuando uno ingresa al penal tiene que matricularse a uno de los talleres, hay talleres de cerámica, hay talleres de carpintería, zapatería, tiene que generar ingresos económicos, ¿correcto? El hecho de que esté en el penal no lo va a eximir de que su liquidación de pensión de alimentos siga incrementándose. Por eso el abogado tiene que hacer algo, pues tiene que pedir el tema de reducción de la pensión de alimentos en el ámbito civil, si no, pues va nuevamente incrementándose el monto de la pensión, de la liquidación por periodos dejados de pagar, ¿no? Imagínense, el señor acaba de ser ingresado al penal 2 años, pero su abogado ni él no hizo nada. Yo como abogado de la parte agraviada simplemente espero el periodo, 1 año, solicito liquidación, ahí está tus 5.000 soles, nuevamente tienes que pagar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el abogado en este caso? Si es que su patrocinado está en el penal. Tiene que pedir, pues, la reducción de la pensión de alimentos, mínimamente a nivel del órgano del ámbito civil, para decir, mira, mi patrocinado está encerrado en una cárcel, no tiene ingreso económico, tiene solamente para vivir dentro de la cárcel. Entonces, mínimamente tendrá que pasar, pues, ¿correcto?
En el peor de los casos, si se encuentra enfermo, habría que solicitar que se le exima esa obligación del ámbito civil por un determinado periodo, ¿correcto? Tiene que estar justificado. Muy bien. A ver, finalmente, el reader, vamos adelante. Entonces, no procede si es reincidente. No, siguiente lámina. Entonces, no, antes de ello, no procede para los condenados, en este caso, conforme a este decreto legislativo, tener la condición de reincidente o habitual, ¿no? Este reincidente habitual es cuando una persona comete un delito dentro del lapso de 5 años. Este señor tiene el principio de oportunidad, no procede más de 2 veces, ¿eh? Solamente 2 veces opera el principio de oportunidad. Si la tercera vez vas a tener que tener tu sentencia judicial, ¿no? Que puede ser efectiva o suspendida, pero vas a tener tu sentencia. Entonces, evitar llegar a eso, ¿no? Y si nosotros tenemos una aplicación de principio de oportunidad por este tema, de principio de oportunidad, también podemos hacer borrar los antecedentes a nivel de fiscalía, a nivel del Poder Judicial. Seguramente muchos abogados ya saben, ¿no? Eso ya, tal vez en otra clase les explico cómo se hace. Muy bien. Siguiente. Entonces, los requisitos para que proceda este tema es que tiene que haber copia certificada de la sentencia consentida o ejecutoriada, los antecedentes judiciales, un informe del órgano técnico del INPE, donde acredite pues una evaluación favorable cuando la pena no sea superior a los 2 años, ¿no? Documentos emitidos por el INPE y la declaración del interno con dirección de domicilio donde va a residir, ¿no? Esto de cierto modo es para que esta persona pueda salir del centro penitenciario hacia la calle. Muy bien, con eso entonces damos por finalizada esta parte y entramos a la ronda de preguntas. Creo que hay más de 70, veo que hay más de 70 comentarios en el chat, no he visto todavía las preguntas, pero vamos a absolverlo. Excelente, doctor. Estimados participantes, pueden activar su audio iniciando con el doctor Mendoza o doctora Mendoza. Activo. Adelante, le escucho. Buenas noches. Adelante, doctora. Aló. Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Agradeciendo por su ponencia, tanto a la institución Uriápolis. Doctor, usted señala que se puede solicitar una reducción en la vía civil, una reducción de alimentos, pero no, esa reducción no tendría que ser primero que no tenga ninguna deuda. Claro, un requisito para el tema de la reducción de la pensión de alimentos es que esta persona debe estar al día con la pensión de alimentos. Entonces no se podría hacer solicitar una reducción, una demanda de reducción de alimentos cuando está como omisión de asistencia familiar. Claro, ¿Estoy en lo cierto? Claro, mientras exista esa denuncia de omisión de asistencia familiar y no estás al día, no puedes plantear, porque la reducción de pensión de alimentos es otro cuaderno, es otra demanda, no es que yo lo presento a lo cuaderno principal, yo planteo otro mini cuadernito en el ámbito civil. Y el requisito es que tienes que estar al día. Excelente, doctor. Doctora Cecilia, está activo su audio. Doctor, muy buenas noches. Doctor, Sí. La siguiente pregunta es al respecto. Usted señalaba que se tenía que tener una sentencia firme para poder solicitar lo que es la liquidación. Al respecto, doctor, si la demandante en 2 oportunidades solicita el archivo de esa sentencia y posterior a ello solicita una liquidación, ¿qué procede, doctor? A ver, no le entendí bien. Primero, el proceso civil está Con sentencia. Con sentencia. Consentida. Sí, consentida. Y ¿Ya? posterior a ella, la demandante solicita en 2 oportunidades, reiteradas veces, lo que es el archivo de esa demanda de alimentos. Y posterior a ello solicita lo que es la liquidación de alimentos. ¿Qué procede en ese caso, doctor? Ya, primero habría que ver pues la resolución que solicita. A ver, un ratito. Hay una bulla que pasó. Primero, solicita el archivo de la demanda, me dices. O sea, me estás indicando de la sentencia que obliga a la pensión de alimentos. No le entendí, doctora. ¿Me puede repetir? Doctora Sí, Cecilia. doctor. O sea,
O sea, doctor, lo que pasa es que la demandante adquiere una sentencia de alimentos firme, ¿no? Hasta Ya a ahí, su favor. hasta ahí lo entiendo. Existe una sentencia a nivel del órgano civil que establece un monto determinado de obligación, ¿ya? ¿Correcto? Ya. Y posterior a ello, ella ya solicita el archivo de esa sentencia en 2 oportunidades, porque ya estaba viviendo con el señor y que han estado, bueno, han vuelto al domicilio conyugal y todo que estaba pasando, ¿no? Ella presenta bajo un documento notarial de que viven juntos y que las obligaciones lo vienen asumiendo ambos, y ese documento lo presenta como medio de prueba para solicitar el archivo de esa sentencia de archivo, de pensión de alimentos. No. Lo que corresponde es una exoneración, eso no puede haber archivo de esa sentencia. Uno cuando ya tiene cuando ya tiene una sentencia no puede pedir archivo, ¿correcto? Tiene que haber exoneración. Es decir, eso ocurre pues incluso entre esposos, cuando tiene, por ejemplo, uno de los esposos tiene un hijo extramatrimonial, puede demandarlo a su mismo esposo con la finalidad de garantizar la pensión de alimentos para su hijo matrimonial o sus hijos matrimoniales. Entonces, no va a haber archivo, doctora, ahí. Lo que va a haber tiene que solicitar este señor, como ya vive con su pareja, como me dices, es un tema de exoneración de pensión de alimentos. Y para eso tiene que estar al día con la pensión de alimentos que adeuda. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Luis. Doctor Luis, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Adelante, doctor. Sí, buenas noches. Un gusto Doctor, lo felicito escucharlo. por su ponencia. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si el que está condenado acepta ir al penal para no pagar su deuda? ¿Quedaría ahí nomás? ¿O tiene que, cuando él salga, tiene que llegar a pagar lo que debe? ¿O quedaría nomás el tiempo, 1 año, 2 años Ya. que llega a estar en el penal? No, va a cumplir, va a haber la liquidación, ¿ah? Va a haber por más que estés en el penal, la liquidación de los pagos dejados de realizar va a continuar, ¿correcto? Tiene que ir a regularizar ese tema, ¿correcto? Esa deuda va a continuar, no es que va a exonerar. El hecho de que una persona esté en el penal no lo va a eximir de su obligación, ¿correcto? Por eso la recomendación es que este señor que está preso se ponga al día, pida por lo menos la reducción de Doctor, su audio. alimentos. A ver, un ratito. ¿Me escuchan? A ver. Ahora sí, doctor, ¿Escucha? se había entrecortado. En 10 segundos Ya. se había entrecortado. Entonces, la obligación va a continuar. Pues, ¿no? La obligación continúa por más que esté preso. Por eso el señor tiene que tener un abogado que accione en el ámbito civil. En el tema anterior puede pedir también el tema de la variación, pues, ¿no? De la pensión de alimentos. Ese tema ya seguramente los amigos civilistas son los más expertos, pero la obligación continúa en el caso último que estamos mencionando, por más que esté preso. Muy bien. Siguiente. Excelente, doctor. Damos pase a Luis. Ya no Luis Antonio, sino ahora Luis. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Gracias, Udiápolis. Gracias, doctor, buenas noches. Quería consultarle. En un caso de omisión a la asistencia familiar hemos presentado un escrito, ¿no?, para que el fiscal incoe el proceso inmediato y ya se ha demorado ya más de 1 semana. ¿Existe un articulado en el Código Procesal Penal o en otra directiva que regule el plazo para proveer los escritos y segundos? Si existe eso, ¿qué tiempo debería esperar para también hacer mi queja funcional ante la OIT? Gracias. Ya. Sí, el tema de la omisión de asistencia familiar tiene que ser inmediato, ¿no? Pero recuerden que para incoar proceso inmediato, primero tiene que haber diligencias preliminares, ¿correcto? No es que ingresa la noticia criminal, yo incoo inmediatamente. Recuerden que para incoar proceso inmediato, el acto previo es diligencia preliminar. Habría que ver, pues, si está todavía dentro de este plazo de diligencias preliminares. Tal vez está dentro de los 60 días, está dentro de los, no sé, tiene el plazo suficiente el fiscal, porque para incoarlo, lo que la norma menciona sobre el proceso inmediato es que no, en omisión de asistencia familiar, el fiscal no debe formalizar investigación preparatoria. Lo que tiene que hacer es pasar a proceso inmediato,
Esto quiere decir dentro de las 72 horas, ¿no? En este delito de omisión de asistencia familiar prácticamente vamos a tener toda la documentación ya, pues ya no va a ser necesario nada más que tomar la declaración, por ejemplo, del imputado para cerrar el círculo. No va a haber otros actos que realizar, porque el juzgado nos va a remitir, como ya he mencionado, la sentencia, las notificaciones, entre otros. Entonces, no requiere actos adicionales que realizar, más que tal vez tomar la declaración del imputado, hacer la constatación de su domicilio, algo que puedes hacerlo dentro de las 48 horas y luego hacerle el proceso inmediato, ¿no? Desde mi punto de vista, si está demorándose más de una semana, un mes, ya sí puedes quejarlo, ¿no? En órgano de control interno. No hay una norma específica, si no mal recuerdo, el 446, si no, a ver, vamos a ver, 446, si no me equivoco, habla del proceso inmediato, y en este caso, en el punto 4 o 6, creo que era, si no me equivoco, en el punto 4, menciona, pues, ¿no?, que es una obligación del fiscal incoar procesos inmediatos en esto, ¿no? Sobre todo, si alguien da lectura, hace mención concretamente al delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Excelente, doctor. Damos paso a la doctora Angiolina. Sí, Angiolina. Muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Buenas noches, doctor. Disculpe, tengo dos dudas. Usted nos explicó que conforme al artículo 441 del Código Procesal Penal, nos habla pues de lo que es revisión de sentencia. Entonces, yo quería saber si en los casos en los que ya ha pasado a penal, bueno, ya se ha constituido el delito de omisión a la asistencia familiar, para poder pues, solicitar la revisión de esa sentencia, es necesario que ya haya sentencia en impugnación de paternidad, entendiéndose que ya se ha llevado a cabo la prueba de ADN y ya ha salido que es negativo, ¿no? O sea, que no es el hijo de la parte procesada. Sí, es necesario que exista ese resultado, ¿no? Esa prueba que haga variar la condición inicial que le conllevó esa responsabilidad. Es necesario. Excelente, doctor. Recordarles, estimados participantes, que es una pregunta por estudiante. Sí, por favor, el doctor Agustín. Doctor Agustín, buenas noches. ¿Está activo su Buenas audio? noches, muchas gracias, doctor, muy felicitaciones por su ponencia, excelente. Solamente quería hacer una inquietud. Es importante realizar a través de una conciliación previa para cualquier caso de una denuncia. Es preferible eso como un tema de recomendación al tema del problema de familia en el caso de un tema de alimentos, o necesariamente hay que basarnos en el tema del castigo para que esta persona de todas maneras tenga que asumir su responsabilidad. Yo soy de la opinión, la conciliación es la mejor arma para este tema. Puede haber ciertas situaciones que no necesariamente el derecho penal tiene que intervenir. Por eso, por ejemplo, si hay una liquidación de pensión de alimentos, por ejemplo, 1.000 soles, pongamos. Podemos llegar a un acuerdo extrajudicial tal vez con la madre del menor, diciéndole, pues mira, no tengo en este acto, mira, mi situación es esto, llegamos a una conciliación que te voy a entregar, por ejemplo, 600 soles, ¿correcto? Y luego ese monto lo podemos presentar en el juzgado y se convalida. No necesariamente el derecho penal tiene que ser el medio para poder lograr ese resultado. Tenemos que aprender a vivir en acuerdo, en armonía. Por eso soy de la opinión personal, por eso, de que el principio de oportunidad a nivel fiscal debe ser en una sola armada. Y eso tiene que ser consensuado previamente para que exista tanto a la señora agraviada, la madre del menor, también se sienta satisfecha de que sí, pues todo el esfuerzo que hizo tuvo un resultado, ¿no? Si le vamos a dar unas cómodas cuotas como del banco, se va a sentir pues de que el Estado no le representa, por ejemplo, fiscalía, ¿no? Yo a lo menos, personalmente, si algún día voy a ser fiscal provincial, a lo menos ese criterio tengo para aplicar. Si bien la norma dice hasta 9 meses, pero vuelvo a mencionar, por un tema de la inmediatez de la alimentación que tiene que haber para el menor, el tiempo transcurrido, y 2, de que hay que darle esa respuesta de satisfacción a la sociedad, en este caso al agraviado, sí se puede hacer eso, sí se puede hacer, hay que justificarlo más. Yo creo que la clave está en justificar como fiscales por qué tomo ese criterio.
¿correcto? Si establecemos una buena justificación, estoy seguro que daremos una respuesta a la parte agraviada y también a la parte imputada, ¿no? A la parte imputada le estamos diciendo, señor, no voy a seguir con la investigación en contra suyo. Usted no va a tener antecedentes, simplemente haga el pago en una sola cuota. Préstese, no se venda algo, pero cumpla con su obligación en un solo acto. Excelente, doctor. Damos pase a Juve y tener en cuenta, estimados participantes, nos quedan 5 minutos y culminamos la sesión. El doctor Juve, buenas noches, está activo su audio. Nuevamente, por segunda y última vez, le estoy dando acceso al audio. Creo que no puede. Muy bien, doctora, gracias. Ahí está. Doctor, adelante. Doctor, buenas noches, excelente ponencia. Tengo una duda, ¿no? Si bien en el ámbito penal se apertura un proceso inmediato, un proceso especial, ante un juicio oral, digamos, la persona no se presenta, ya no se desaparece, ¿no? En este caso, la parte imputada. En ese sentido, se suspende, obviamente, ¿no? Ese juicio oral que estaba programado y se dispone, creo, el orden de captura, si no me equivoco, y ya pasaron 2, 3, 4 años en ese o ante ello. ¿Qué se podría hacer? Ahí lo que tenemos que hacer es que se renueve las órdenes de captura. Esa persona que no se ha presentado al juicio va a ser un reo contumaz. Ese reo contumaz va a tener que presentarse en algún momento. Esa persona, en cualquier lugar, cuando lo cojan, lo primero inmediato de ese caso, ¿correcto? Entonces la recomendación es escaparse. La recomendación y para un juicio oral, los casos no es ir al debate, sino ir con una salida alternativa que viene a ser conclusión anticipada, ¿no? Una reducción de la pena. Normalmente en estos casos no va a haber, en pocos casos hay pena efectiva, pero y vuelvo a mencionar, esto va a depender muchísimo si esta persona es reincidente, el monto que adeuda también, entre otros factores, ¿no? Entonces, yo creo que ningún abogado que revise bien los actuados va a decir, yo voy a ir a debate porque es falso la notificación que realizó el juzgado, que es falso la sentencia. No creo que haya un abogado que cuestione eso, ¿no? Porque ya esos documentos que ha expedido el juzgado civil se entiende que son documentos oficiales, ¿correcto? Documentos oficiales que yo no voy a poder cuestionar, ¿correcto? Entonces, la salida tiene que ser salidas alternativas, una conclusión anticipada, una terminación anticipada, un principio de oportunidad. Esa tiene que ser la salida en estos casos. Excelente, doctor. Doctora Graciela, muy buenas noches. Y terminamos con el doctor Pedro. Doctor, buenas noches. Una consulta. Sí. Por ejemplo, a mí me señalan audiencia única de juicio inmediato, pero a la fecha de la audiencia, mi imputado ya cumplió con cancelar la totalidad de la deuda, ¿no? De la liquidación y de la reparación civil. ¿A qué me podía acoger yo para que él no, ya es su primera vez, de veras, y para que no pueda tener antecedentes penales ni nada de ello? Ya. Va a haber como conclusión anticipada, pero la conclusión anticipada tiene como resultado un tema de una sentencia, es decir, va a establecerle un antecedente. Pero hay un tema de reserva de fallo condenatorio, que puede ser el supuesto en la que puede aplicarse cuando la pena no supera los 3 años, ¿no? Tendría que usted invocar eso al juez, pues, ¿no? De que ya se ha pagado, es la primera vez, señor juez, en esta oportunidad, dele la oportunidad de que durante un determinado tiempo cumpla con la regla de conducta y que no aparezca como con antecedentes judiciales. Eso va a depender muchísimo de la estrategia legal, cómo va a realizar usted, ¿no? Pero podría ser un tema, la reserva de fallo condenatorio. Si no quiere que salga la raya, ¿no? Como dicen los antecedentes. Excelente, doctor. Ahora damos pase al doctor Pedro y con él terminamos. Doctor Pedro, adelante. Puede levantar su mano. Doctor, muy buenas noches. Referente al tema que dijo de lo que era reducción de alimentos, si bien es cierto, cada corte aplica diferentes maneras de admitir la demanda de reducción de alimentos. Por ejemplo, yo presenté una reducción de alimentos, ¿no? Con un patrocinador que tenía,
y teníamos que estar al día, ¿no? La ley dice que tienes que estar al día, pero ¿qué pasó? Se pagó los 430 que era mensual, ya con los 2 vouchers, se juntó de los 2 meses anteriores, pero eso lo usó la otra parte como medio probatorio que tenía la capacidad de pago. Entonces, y de ahí presenté de nuevo la demanda con un pago de 200 soles para poder la reducción, y recién me admitieron la demanda, lo cual en el Callao es diferente, ¿no? En Ventanilla es diferente también. Entonces, para aclarar ese tema, en todas las cortes no trabajan de la forma. Claro. Ahora, claro. entonces, hay algunos que lo pueden usar de repente la parte no alimentista, ¿no? Como hay reducción de alimentos porque tiene carga familiar, tiene partida de nacimiento y medios probatorios, entonces se va a reducir la carga, los alimentos porque tienes carga familiar. Y aparte de eso, como le digo, lo pueden usar como, a la hora que uno presenta la prueba de que está al día, lo pueden usar como la capacidad de pago. O sea, tú sí tienes capacidad porque has pagado lo que estás al día. Entonces el juez Doctor Pedro, declara... disculpe, doctor Pedro, sé preciso, por favor. Sí, gracias. Esa era mi acotación, nada más. Gracias, doctor. Sí, pues esto va a depender de acuerdo a cada corte, de acuerdo a cada juzgado. Vuelvo a mencionar, por ejemplo, en Tacna, un ejemplo, ¿no? En los juzgados de familia ya tienen como criterio de que la pensión de alimentos mínimamente tiene que tener un monto de 300 soles. O sea, por más que el señor no trabaje mínimamente en alimentos, 300 soles. El juez lo primero que le va a decir al abogado es, señor abogado, ¿una persona puede vivir con 200 soles el mes? Considerando, por ejemplo, que diario tiene que comer un menú de 10 soles, que tiene que gastar en alimentos, en medicina, en ropa, en diversión. Si yo quiero llevarle al cine, señor abogado, ¿cuánto me cuesta, por ejemplo, llevarlo al cine a un hijo? Mínimamente 50 soles le va a decir. Entonces hay ciertos criterios que los magistrados ya lo tienen, de acuerdo al tipo de corte seguramente, pero yo te hablo con la experiencia de Tacna, de que los jueces y los fiscales ya dicen, bueno, señor, no menos de 300. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Sí, doctor. Culminamos con la sesión, doctor. Muy bien. Sí, excelente, doctor. Doctor, como ya le envié la imagen, hemos llegado, faltaban solamente 8 participantes y llegábamos a los 600. Pero todos conectados, agradecidos, decimos participantes, también a ustedes, no se retiren. Y pues, doctor, nosotros hoy domingo, hemos llegado en 3 ponencias más de 15,000 en transmisión en vivo por Zoom. Y pues estamos totalmente agradecidos, doctor. Cuídese mucho, que tenga un buen inicio de semana, que Dios le bendiga en todo momento. Y como siempre, Uriápolis va a ser su casa. Cuente siempre con nosotros y con sus amigos participantes que siempre están dispuestos también a escucharlo, a aprender cada día más de su experiencia. Muchísimas gracias, Reader, muchísimas gracias, Uriápolis, muchísimas gracias a ustedes, que Dios siempre los bendiga a todos. Muy buenas noches, hasta pronto.